El tema de hoy es Dios es sabio. Estamos viendo los atributos de Dios y este también es un atributo de Dios. Dios es sabio. Vimos la última vez que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Pero Él no solo lo sabe todo, sino que también hace todo con sabiduría. Esto significa que Él siempre elige las mejores metas y los mejores medios posibles para alcanzar esas metas. Alguien lo decía de esta forma: Dios no tiene un plan B. Él no necesita un plan B. Su voluntad es perfecta. Él hace todo con perfecta sabiduría. Ese es el Dios que tenemos. La Biblia nos dice que Dios es el único sabio Dios. Eso lo leemos en Romanos 16, versículo 27. La Biblia nos dice que Él es sabio de corazón. Sí, desde la profundidad de su corazón, Él es sabio. También leemos en Job 12, versículo 13. Con Él están la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ese es el Dios sabio a quien también nosotros nos acercamos. Y Él manifiesta también su sabiduría. La sabiduría de Dios se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en la creación, la sabiduría de Dios es evidente. El salmista exclamó en el Salmo 104, versículo 24: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría». Qué lindo cuando nosotros podemos ver la creación de Dios y decir: innumerables son tus obras, hiciste cada una de ellas con sabiduría, con sabiduría. Cada detalle de la creación refleja la sabiduría infinita de Dios. Solamente en esto, cuando nosotros podemos contemplar a Dios como aquel Dios sabio que ha creado todas las cosas, toda la teoría del mono, del Big Bang, de todas las cosas sin sentido y con pura arbitrariedad, de forma arbitraria, no existe, no tiene sentido. Nosotros tenemos un Dios sabio que ha creado todas las cosas conforme a su perfecta voluntad. Además, la sabiduría de Dios se muestra en cómo Él guía las vidas de aquellos que lo aman a Él y son llamados conforme a su propósito. En Romanos 8, versículo 28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esto quiere decir que todo aquello que tú entiendes y todo aquello que no entiendes o todo aquello que crees entender que te está sucediendo, todas las cosas, no importa que sean, no importa si son cosas que aparentan buenas o aparentan malas, son cosas buenas, porque Dios en su sabiduría lo ha puesto en nuestras vidas. Incluso en momentos de dificultad y de prueba, podemos confiar en que la sabiduría de Dios está obrando para nuestro bien, para nuestro bien. Dios no solo es sabio, sino que también concede la sabiduría a sus hijos. Hacemos bien cuando nos acercamos a Él y le pedimos sabiduría. Hacemos bien cuando nos acercamos a Él sabiendo que Él, que ama a sus hijos, que ama a todos aquellos a quienes Él ha llamado según su propósito, según su voluntad, Él nos dará sabiduría y Él quiere darnos sabiduría. En Santiago 1, versículo 5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Uno pensará, bueno, hay veces que uno no piensa en esto, no se da cuenta de lo que dice acá. Conocerán historias de otros países que no conocen a Dios, historias que nos han contado en nuestra juventud probablemente, o que hemos visto o escuchado, de alguna persona que va a un país muy lejano para buscar sabiduría de una persona en particular, de un gurú, de una persona que sabe mucho. Y después de ese gran viaje le hace una pregunta muy difícil a esa persona. Dios dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídamela a mí. A mí. Yo doy a todos, también a mí, también a nosotros, abundantemente y sin reproche. No se crean que si se acercan a Dios, Dios los va a reprochar. Ah, tú vienes a mí después de que te dije tal cosa y no me escuchaste. O tú vienes a mí después de que tal cosa. No. Sin reproche nos da sabiduría. El problema es que no pedimos sabiduría. Ese es el problema. El problema no es que Dios no la quiera dar. El problema está en nosotros. Y dice, y le será dada. Sí, nos será dada. Es un hecho eso. Solo tenemos que pedirla. ¿Cuántas veces nos hemos agarrado la cabeza y hemos pensado, ay, ¿qué vamos a hacer? Y la pregunta no está mal. Pero lo que luego viene no es el chapulín colorado o alguna cosa, ¿no es cierto? No. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, en el momento en que notamos que nuestros pensamientos están perturbados, que nos sentimos preocupados por la circunstancia, situación o por la decisión que hemos de tomar, es el momento perfecto para darnos cuenta. Hay solo uno que nos puede ayudar. El Dios que nosotros tenemos es sabio. Y no solo es sabio, sino que Él quiere darnos, concedernos sabiduría. Y Él nos la va a dar. Dios en su generosidad está dispuesto a darnos sabiduría para enfrentar las decisiones y desafíos de la vida. Esta sabiduría divina se encuentra al leer y obedecer la palabra de Dios. En el Salmo 19, en el versículo 7, leemos: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muchas veces es lindo cuando nosotros, siempre que nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Y muchas veces que estamos perturbados y que estamos pidiéndole a Dios sabiduría, en lo más sabio que podemos hacer es escucharlo a Él, meditar en Él, pero abrir la Biblia, dejarlo que Él hable. No digo que tengamos que ser sumamente carismáticos, pero es un hecho que es precioso abrir la Biblia y decir: Señor, sé tú el que me hable. Tú conoces mi situación. Qué hermoso cuando venimos con esa expectativa a la palabra de Dios, sabiendo que Dios nos va a hablar. Señor, cumple tu palabra. Habla a mi corazón. Tenemos que... Mira, suena raro, pero yo les digo, tenemos que ser más carismáticos. No sé si me explico. Tenemos que tener más expectativas de Dios. Tenemos que saber que Dios escucha. Tenemos que saber que Él da sabiduría. Tenemos que saber que Él habla con sus hijos. Tenemos que saber que Él deja que todo sea para bien, incluso la situación que estamos pasando. Él quiere que nos acerquemos a Él, que la relación con Él sea más íntima. Él es nuestro Dios sabio. Muy bien, entonces, por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 7, leemos lo siguiente: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjense, ¿es posible hacer sabio al sabio? No.
Porque acá está hablando con términos de personas en el mundo. Los sabios del mundo no escuchan a Dios, tampoco le preguntan. Dios ha venido por los pobres, por los sencillos. Es a Él a quienes Él habla. Aquellos que se humillan ante Él. Aquellos que tiemblan ante su palabra. El testimonio de Dios, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso nunca va a cambiar. Nunca nos acerquemos a Dios pensando que sabemos todo. Nunca nos acerquemos a Dios pensando que sabemos algo. Nos acerquemos a Dios diciendo: Señor, yo soy sencillo, necesito tu sabiduría, necesito que me abras las escrituras, necesito conocer a tu Hijo más y más, necesito ese primer amor que solo tú me puedes dar. Al sumergirnos en la Escritura y seguir sus mandatos, adquirimos una sabiduría que nos guía a vivir una vida que agrada a Dios. Eso es lo que queremos, ¿no? Agradar a Dios. La sabiduría de Dios es infinita. Tenemos que recordar que nunca podremos comprender plenamente la sabiduría de Dios. En Romanos 11, versículo 33 leemos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A veces Dios nos permite entender las razones detrás de ciertos eventos, pero en otras ocasiones su sabiduría permanece oculta para nosotros. En esos momentos debemos confiar plenamente en Él, como se nos exhorta en Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia cabeza, en tu propia conocimientos, en tu propia mente. Y esto es fuerte lo que dice acá. ¿Saben qué? Muchas atrocidades en las iglesias suceden cuando los ancianos en la iglesia o los hermanos con mayor conocimiento de la palabra creen saber lo que es correcto a tal forma de ponerse a juzgar a personas en la congregación o hablar mal de ellas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Lestan? Bueno, digamos, hablar mal a las espaldas de las personas. Yo no me acuerdo cuál es la palabra en alemán, en español. Yo veo que alguien trata de hablar, pero no escucho nada. Ah, porque apagué el sonido. A ver de nuevo. Sí, muy bien. Murmurar, criticar, correcto. Si tenía el sonido apagado, perdón. Ahí vieron que no era sabio de mi parte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas personas están confiando en su propia prudencia, ¿no es cierto? Vamos a dar un ejemplo. Los fariseos pensaban que, o digamos, se apoyaban en el tema de que el sábado era sagrado. Y al pensar eso, digamos, eso es lo que ellos pensaban, ¿no es cierto? El sábado es sagrado, y acá hay una persona que dice venir de Dios y que dice ser el Hijo de Dios, pero no cumple el sábado. Él no puede ser de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, empezamos a pensar mal de las personas y creemos que tenemos la razón. Ay, le pasó eso porque ella no hace tal y cual cosa.
Oh, sus hijos se han perdido, sus hijos no siguen a Cristo porque ella los educó de tal y cual forma. Oh, siempre hay alguna razón para criticar a los demás. No, no estamos llamados a criticar. Estamos llamados a orar los unos por los otros. Estamos llamados a ayudarnos mutuamente, a darnos consejos. Y no metamos nuestras narices en la vida de nuestros hermanos, sino estemos para servirles cuando ellos lo necesitan. Si tu hermano no te está pidiendo ayuda en cuanto a la educación de los niños, ¿por qué te pones a darle consejos? Espera que él te llame. Y entonces podrás decirle un consejo. Pero será solo un consejo. Está en sus manos el si tomar ese consejo o actuar de otra manera. Tienen que entender que no podemos nunca apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tenemos que fiarnos en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos que fiarnos en Él y decir: Señor, está este hermano que tiene estos niños, a mi parecer los está educando mal. Señor, sé tú actuando en su corazón. Si hay algo que no está bien, muéstraselo, ayúdalo. Si quieres utilizarme a mí para darle un consejo, abre su corazón para que me pregunte y no sea yo metiéndome en su vida. Pero puede ser que ese hermano sí, no siendo perfecto, esté haciendo otras cosas bien que tú no haces bien en cuanto a la educación de los niños. ¿Entienden? Nosotros no tenemos el conocimiento perfecto, pero ¿saben qué? Dios sí es sabio. Dios sí sabe todo. Y por eso tenemos que descansar en Él. Si estamos sufriendo por algún anciano que está en la iglesia haciendo las cosas de una forma difícil, Dios sabe todo. Y Dios dice que le tenemos que entregar a Él las cosas. Si estamos sufriendo porque hay un yerno complicado o alguna nuera difícil, Dios sabe todo, nos acerquemos a Él. No descansemos en nuestra propia prudencia, nos acerquemos a Él y hablemos con el Señor. Y le pidamos que ayude, que tenga misericordia de esa persona. Aún más si esa persona no conoce a Cristo. Hay veces que pasamos tanto tiempo criticando a nuestros familiares, amigos y etcétera, en vez de decir: Señor, ellos no conocen a Cristo, ten misericordia de ellos. Abre por favor una posibilidad, una puerta para que yo pueda acercarme de nuevo a ellos con el Evangelio. Ahora pasamos a una parte muy bonita de este estudio. Ya estamos casi en el final. Voy a hablar sobre la sabiduría encarnada. ¿Quién podrá ser? La sabiduría encarnada. Solo uno puede ser. Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, también es la manifestación perfecta de la sabiduría divina. Qué maravilloso que Dios haya querido manifestarse a través de su Hijo. Y esto de forma completa, no es que un poquito. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 leemos: en quien, hablando de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es la forma en que tú ves a Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Lo que más necesitamos es a Jesús. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Y lo necesitamos más y más. Él es la sabiduría de Dios encarnada. Él es la sabiduría de Dios, nuestro Señor Jesús. Y Jesús, durante su ministerio terrenal, demostró una sabiduría que asombraba a todos los que le escuchaban. Esa sabiduría divina
esa sabiduría de Dios. Leemos en Lucas 2, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Nos tenemos que asombrar de Él. Y nos podemos asombrar de Él. Porque es Él el que nos abre el corazón para escuchar la voz suya. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mis ovejas conocen mi voz y ellas me oyen y me siguen. Sería imposible que le sigamos si no le escucháramos. Nosotros somos cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo. Nosotros oímos su voz y le seguimos. Eso es lo que es un cristiano. Esa es la característica de un cristiano, el oír su voz y seguirle. Y el seguirle está unido a la obediencia. Porque el que oye mis palabras y las hace, a este lo comparo con uno que ha hecho su casa, edificado su casa en la roca. Oír y hacer. Oír y hacer. Ay, pero ¿cómo voy a hacer eso, Señor? Tú dices, sed perfectos como el Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo puedo yo lograr? Es muy grande el estándar. Tienen que entender que Dios no nos da un estándar bajo, nos da un estándar muy alto. Pero ¿saben qué? Eso nos ayuda para entender que tenemos un Dios grande que nos quiere dar grandes cosas. Él quiere que no vengamos pidiéndole cositas. Señor, tú quieres mucho de mí. Tú quieres que no solamente dé fruto, sino que dé mucho fruto. Tú quieres que resplandezca tu luz a través de mí. Y es entonces que entiendo que yo no puedo hacer nada sin ti. Eres tú el único que puede capacitarme. Eres tú el único que puede vivir a través de mí. Ayúdame a llevar tu imagen. Y esto tenemos que poder pedirlo cada día, cada mañana. Pero para eso necesitamos sabiduría. La sabiduría que nos lleva a humillarnos ante el Dios grande que tenemos y sabio. Nunca vamos a pedirle sabiduría mientras pensemos que somos sabios, porque Él ha querido revelarle esta sabiduría a los sencillos. A eso tenemos que entenderlo. Por eso había apagado el sonido, porque se escucha pim todo el tiempo acá. Se escuchan ruiditos. Vamos a ver si puedo apagar acá el WhatsApp. Ve, apagar. Ahí está. Muy bien. Entonces, un ejemplo claro de la sabiduría de Jesús es cuando le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos querían apedrearla, pero Jesús, y fíjense que los líderes religiosos tenían sus pasajes bíblicos y sus cosas, ¿no? para decir que había que hacer eso. Prácticamente lo que estaban haciendo era querer tentar a Jesús para tratar de demostrar lo que ellos pensaban que era así, que Jesucristo no quería cumplir la ley. Eso es lo que ellos decían, lo que ellos pensaban. Por eso él no solamente, Él es incluso el Señor del sábado, del día de reposo. El Señor Jesucristo, Él no ha venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Y leemos lo siguiente. Él le dijo lo siguiente. Entonces ellos venían, nosotros los líderes religiosos querían apedrearla, pero Jesús con sabiduría divina respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso también lo decía la palabra. O sea, ahí salió a la luz la hipocresía de ellos. La hipocresía de ellos. Y se fueron culpados por su propia conciencia. Desde los ancianos hasta los más jóvenes se fueron todos. Por supuesto, eso no significa que Jesucristo haya pasado por alto el pecado de la mujer. Recordarán lo que le dijo Jesucristo a la mujer: vete y no peques más. Correcto, y no peques más. O sea, muchos falsos maestros tratan siempre:
nunca mencionan esta segunda parte. Pero Jesucristo no está pasando por alto. Él le perdona esto. Le está perdonando. Y esto porque Cristo pagó en la cruz por los pecados. Él pagó en la cruz por los pecados de esta mujer también. Y entonces le dice, vete y no peques más. Ahí vemos cuando una persona dice ser salva, que sus pecados han sido perdonados, y lo cuenta a todo el mundo. Dice, mira, yo soy cristiano, y sabe contar su testimonio de que Cristo pagó por sus pecados, pero luego lleva una vida llena de pecado. No, así no funciona. Ve y no peques más. O sea, lo que hace Jesucristo es transformarnos. Si realmente Cristo ha venido a nuestras vidas, entonces Cristo es nuestra vida. Ya no vivimos en el pecado, sino que aborrecemos el pecado. Ahora, hagamos de cuenta que hay dos personas. Hay dos personas, pongamos una al lado de la otra. Los dos dicen ser cristianos, los dos tienen un testimonio de salvación, y los dos vuelven a caer en el pecado, en un pecado en particular. ¿Cómo reaccionaría la persona que realmente creyó en Jesucristo, que realmente tiene un testimonio veraz, un testimonio verdadero? ¿Cuál? Se arrepiente, correcto. ¿La ven a la diferencia? Hay gente que piensa que cuando uno es salvo ya no cae más en el pecado. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que aborrecemos el pecado. La Biblia enseña que ya no disfrutamos el pecado. La Biblia enseña que nos entristece porque entristecemos al Espíritu Santo con nuestro pecado. Y por eso aborrecemos todo eso también. Ya no lo practicamos. Correcto, no lo practicamos de una forma continua, como dice Delfina, sino que tropezamos. En cambio, la otra persona que dice ser cristiano y no lo es, que teóricamente tropeza en el pecado, no se arrepiente. Como dice Delfina, practica el pecado, es decir, que caerá otra vez y otra vez y otra vez. No está realmente arrepentido a causa de Dios, sino tal vez porque hirió a alguien en la familia o lo que sea, y se siente arrepentido, pero no por Dios, no por la tristeza que generó a su Dios, a su amado Salvador. Eso no. Entonces, esto es lo que tenemos. El Señor nos da esa salvación verdadera. En nuestro ejemplo vemos cómo Jesucristo muestra esta sabiduría. Él le dice a los fariseos, a las personas que querían apedrearla, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se fueron todos culpados por su conciencia. No escuchamos que hayan creído en Jesucristo, simplemente se van culpados por su conciencia. Mañana lo van a crucificar, ¿no es cierto? Lo crucificarían. Pero a esta mujer vemos, muy probablemente, lo dice el contexto, pues se puede derivar que esta mujer fue salva, ¿no es cierto? Ve, no peques más. O sea, es como que Jesucristo le ha perdonado sus pecados, la despide en paz, ¿no es cierto? Y de ahí demostró grandemente su sabiduría para con los fariseos. Entonces, para cerrar, la sabiduría de Dios es infinita y es perfecta. Nos llama a confiar en Él, a buscar su sabiduría en todo momento y a vivir de manera que honra a Jesucristo. Jesucristo, como aquella encarnación de la sabiduría de Dios, nos muestra cómo vivir sabiamente y nos invita a seguir su ejemplo. Él nos capacita. No es solamente un ejemplo para nosotros, Él nos capacita. No podemos vivir sin Jesucristo, no podemos. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Hemos de comer ese pan, tenemos que comer ese pan diariamente, si no nos morimos de hambre. Por supuesto no nos vamos a morir de hambre, porque el Espíritu siempre nos acerca al Señor, pero tenemos que entender eso. Lo digo de una forma exagerada para que
para que nos meditemos en eso, ¿no es cierto? Languidecer es una forma de decir, ¿no es cierto? Uno empieza a tener como mucha, está débil y está cansado. Eso es lo que pasa cuando uno no come diariamente el pan de vida. ¿Es posible que no comamos a la larga? No, por supuesto que no. Los hijos de Dios necesitan ese pan para vivir, pero tenemos que comer mucho. Normalmente comer mucho no hace bien, pero en este sentido sí. Cuando se trata del pan espiritual, hace bien. Tenemos que acercarnos a Él y comer de Él. Tenemos que comer de Él. Que el Señor nos abra sus escrituras, nos ayude a conocerlo mejor, a meditar en Él. Y no solamente eso, sino que también Él dice, el que de mí que tenemos que dice que no tenemos que solo comer, sino también beber. Él es el agua de vida también. Y continúa diciendo, para cerrar, este conocimiento nos llena también de un temor reverente y un profundo deseo de buscar la sabiduría de Dios en todas nuestras decisiones y caminos. Que así sea. Amén. Voy a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por todo lo que hemos podido meditar hoy. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a venir realmente de una forma como debemos venir a ti, en humildad, en sencillez de corazón. Ayúdanos, Señor, tú nos has pedido que te amemos de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, para poder amarte como tú te lo mereces. Tú nos has comprado caramente. Somos tuyos. Nuestra mente es tuya, nuestro corazón es tuyo. Nuestros pensamientos son tuyos. Todo es tuyo. Ayúdanos a vivir de esta forma, entregados para ti. Y por eso acercándonos para decirte, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres tú que yo haga? Señor, tengo esta situación difícil. Muéstrame qué he de hacer. Oh Señor, Dios de toda sabiduría, te pido que te glorifiques en nuestras vidas, que nos ayudes a llevar mucho fruto, a vivir vidas que sean un reflejo de tu amor, un reflejo de tus características, un reflejo también de tu sabiduría, para que las personas vean nuestras buenas obras y crean en el Padre en el cielo. Oh Señor, te pedimos por favor todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador, y recibe tú la gloria. Amén. Bueno, pasamos al tiempito de preguntas y respuestas. ¿Tiene alguien algo que preguntar sobre lo que hemos hecho hoy, estudiado hoy? Algo que haya dicho, que no se haya entendido, que quieran profundizar o que quieran aclarar. A ver, hermana Héctor. Cristina, te escucho. Tienes apagado el micrófono, Cristina. Es que Héctor, Cristina, lo que pasa es que mi teléfono no quiso, no sé qué le pasó, no quiso entrar, no pudo entrar. Ah, sí. No quise hablar primero porque me voy a salir. Quería darle las gracias, todo fue claro. Gracias por ese estudio, de verdad que sí, que nos da mucha edificación. A mí especialmente yo me he edificado mucho con sus mensajes de parte de Dios, y con este mensaje la honra y la gloria es para Dios. Muchísimas gracias, Santi, y si me permite puedo orar porque quiero salir del grupo porque tengo que hacer algo. No, pero lo que pasa es que hoy no toca oración. Sí. Ok, gracias. Ok, no, para mí fue claro. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Fue claro, muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, que el Señor le siga dando de su Espíritu Santo. Amén. Igualmente, bendiciones. Dios le bendiga, bendiciones. A ver, Delfina. Oh, perdón, sí, Rosa. Muchísimas gracias por el estudio. Dice la palabra que lo que de gracia recibe, de gracia das, y estamos muy agradecidas porque tú
sácate tu tiempo para poder compartir de lo que el Señor te da. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias, hermana. Delfina. Sí, Santi, muchas gracias también por la palabra, pero yo quería decir algo que me quedó muy claro, y yo creo que a mis hermanas también, que a veces pensamos que la sabiduría somos nosotros, que sabemos y que podemos hacer, y hoy ha quedado muy claro, hermana, que toda la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios, y que nosotros no somos sabios y a veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, y cuando alguien nos dice algo nos enojamos y decimos no, es que como yo digo es, y una terquedad que Dios perdone pues la mala expresión, pero a veces somos tercos y somos necios en nuestra propia opinión, decir no, es que lo que yo digo es así y es así, y ayer se le está explicando, no hermanos, que la cosa es así, 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 pero no, somos necios. Pero gracias, Santi, porque hoy ha quedado muy clarito, hermana, que la sabiduría viene de parte de Dios, y que nosotros, si estamos falta de sabiduría, debemos de pedírsela a Él, que Él la da abundantemente y sin medida, dice su palabra. Muchas gracias, Santi, por este estudio, y agradecemos que estamos aprendiendo. Amén. Amén, muchas gracias. Amén, amén. Marta. A ver, primero que todo, pues darle gracias infinitas a nuestro Dios que nos ha permitido reunirnos hoy aquí nuevamente, y también darle las gracias al Señor pues por enviarle su Espíritu para que lo llenara a usted de sabiduría, para podernos compartir este mensaje tan maravilloso. Bueno, pues lo que quería recalcar aquí hoy es que esta palabra ha sido de mucha edificación. Para mí, hablo por mí, ha sido de mucha edificación, porque uno de esos atributos maravillosos de Dios, que Dios es sabio, ¿no? Dios es sabio, y lo que hablaba la hermana ahora de que muchas veces nosotros creemos ser sabios en nuestra propia opinión, desafortunadamente eso ocurre mucho en nosotros. Ocurre demasiado en nosotros, y bueno, he aquí pues esta palabra que el Señor nos ha regalado a través de usted, para que nos concienticemos de que no debe ser así, de que la sabiduría no viene de parte de ninguno de nosotros. La sabiduría viene de lo alto porque viene de parte de Dios para nosotros. Y mire cómo corroboró esto con esta palabra que usted nos acaba de dar. No es sabiduría suya, porque sé que esta palabra no es de usted. Esta palabra es del mismo Dios, que le ha enviado su sabiduría, que le ha permitido esa sabiduría para transmitirnos a nosotros ese conocimiento acerca del error en el que muy posible estaríamos todas, digo yo, o estaré yo. Entonces le ha permitido a usted compartirnos esto para salir de ese error tan equívoco con el que estamos. Muchísimas gracias, pastor, y bendiciones abundantes. Ese era mi aporte. Amén, muchas gracias. Sí, cuando uno realmente habla y trae la palabra, predica, uno habla en primer lugar para sí mismo, o sea que yo me veo completamente identificado en lo que mencionaba Delfina, lo que decía Marta. Todos nosotros necesitamos que se nos recuerden estas cosas. No son cosas nuevas, son cosas que, como decía Pedro, dice, yo les repito estas cosas continuamente, ¿no es cierto? Y nosotros, igual que en aquel entonces, en el tiempo en que Pedro le repetía las cosas a los oyentes, a las iglesias, mientras yo esté en este cuerpo, decía él, les repito esto. Nosotros necesitamos también que se nos repita, y porque nosotros muchas veces, diariamente, caemos en esto, ¿no es cierto? En pensar que nuestros pensamientos son los correctos, o que nuestro juicio es el correcto, y grandemente nos equivocamos, y por eso nunca debemos olvidar que la sabiduría está en Dios, y que es Dios el que realmente nos va a guiar y nos va a ayudar, y vamos a saber llevar también mucho fruto si somos guiados por Él.
A ver, Rosa quería decir algo. Doyle. Sí, la palabra, hermano, que Dios lo bendiga y lo siga usando, porque una tremenda palabra, pedir sabiduría e inteligencia a nuestro Dios. Pero también quería el versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces nosotros tenemos que tener ese temor de no hacer las cosas incorrectas, sino que hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. Ese era mi aporte, hermano. Amén, amén. Muchas gracias. Sí, justamente había cerrado el estudio con estas palabras que decían que este conocimiento nos llene de un temor reverente y un profundo deseo de buscar la sabiduría de Dios. Y ese pasaje que acaba de ser mencionado por parte del hermano es justo eso. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Quiera Dios realmente recordarnos estas cosas siempre. ¿Alguna otra persona? Hola, buenas. A ver, Jenny. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano, por la palabra. Y sí, quería compartir algo que me pasó justo hoy. Y es que estoy haciendo un examen para una certificación como gerente de proyectos, ¿sí? Resulta que esa certificación que tengo que presentar es una certificación que a nivel internacional y dura 4 horas, ¿ya? Entonces el examen pues, es bastante largo, es bastante complejo, y esta mañana yo estaba haciendo unas pruebas en el simulador y estaba probando y haciendo pruebas, y algunas me salían buenas, otras me salían malas. Entonces fue como un momento en que yo dije, ¿será que yo se voy a poder con esto? No, esto está como muy difícil. Pensé yo en mí, pues tuve ese mal pensamiento, yo, no, esto está como muy duro. Y luego el Espíritu Santo me redarguyó y como que, bueno, recuerda que usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, pedir más al Espíritu Santo, no porque no lo haya hecho, sino por hacerlo más, ¿sí? Por incrementar más esa sabiduría y esa ayuda al Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador. Entonces, al escuchar esta palabra, como que me confirma, ¿sí? O sea, no está sola, o sea, tenemos al Espíritu Santo, la sabiduría viene de parte de Dios, ahí es que pedirla, reclamarla, insistentemente, ¿no? Insistentemente. Entonces, me llegó mucho la palabra justo por lo que pasó esta mañana, entonces, no, toda la gloria sea para Dios. Amén. Amén, amén, muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, muy bien, vamos a cerrar entonces con oración.